El Agua. sol de Arizona caía como hierro fundido sobre la tierra roja cuando Thomas Mason encontró las jaulas. Había pasado 3 días siguiendo el rastro de los tratantes, 3 días cabalgando entre cactus gigantes y rocas que parecían huesos de antiguos titanes enterrados en el desierto. El viento arrastraba polvo fino que se metía en los ojos, en la boca, entre los dientes. Thomas escupió y bajó del caballo con un movimiento que delataba años de guerras olvidadas y heridas que nunca terminaron de sanar del todo. Las jaulas estaban medio ocultas detrás de un afloramiento rocoso. Construcciones brutales de hierro y madera que no tenían otro propósito que contener. No transportar. No proteger. Solo contener. Dentro de la primera jaula, Thomas vio lo que al principio creyó que era un animal grande. Pero cuando sus ojos se adaptaron a la sombra proyectada por la roca, comprendió que estaba mirando a una mujer. Una mujer india de proporciones que desafiaban todo lo que había visto en sus 43 años de vida. Medía fácilmente 2 metros, quizá más, y su cuerpo robusto ocupaba casi todo el espacio de la jaula. Tenía las muñecas encadenadas a barras de hierro. Y en los tobillos llevaba grilletes conectados con cadenas tan gruesas como las que usaban para contener al ganado más peligroso. Su ropa, lo que quedaba de ella, era solo harapos que alguna vez fueron un vestido tradicional de su pueblo, ahora manchado de sangre seca. Polvo y sudor. Pero lo que detuvo el corazón de Thomas no fue su tamaño. Fue su mirada. Incluso medio muerta de sed, incluso encadenada como un animal, aquella mujer india gorda lo miraba con una dignidad que él no había visto jamás en ningún salón de baile de Boston ni en ninguna iglesia de piedra blanca. Era la mirada de alguien que conocía su propio valor, incluso cuando el mundo había decidido que no valía nada. Agua, dijo ella en español, con voz ronca pero firme. Si vas a matarme, primero dame agua. Thomas no respondió. Se acercó a la jaula y sacó su cantimplora. La mujer bebió con la urgencia de quien ha estado demasiado cerca de la muerte, pero incluso así bebió con control, sin derramar una gota. Cuando terminó, lo miró de nuevo. Hay otras 2, dijo. Allá atrás. Una está herida. La otra. Creo que está muerta. Thomas encontró las otras jaulas a 30 metros de distancia. En la segunda había otra mujer india, más joven, de altura similar pero más delgada, con una herida de bala en el hombro que había dejado de sangrar pero que claramente estaba infectada. En la tercera jaula, una tercera mujer yacía inmóvil, con el rostro contra el suelo de la jaula y las moscas ya empezando a reunirse. Pero cuando Thomas se acercó para confirmar lo peor, la mujer respiró. Un solo aliento profundo y doloroso. Estaba viva. Thomas Mason había sido muchas cosas en su vida. Soldado en la guerra contra México. Buscador de oro en California. Viudo desde hacía 7 años, después de que la fiebre se llevara a su esposa Sara y a su hija de 4 años en la misma semana cruel de invierno. Había matado hombres. Había salvado a otros. Había visto cosas que hacían que un hombre perdiera la fe en la humanidad. Pero ahí, bajo el sol despiadado del desierto de Arizona, mirando a aquellas 3 mujeres indígenas gordas encerradas como bestias, Thomas Mason tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino el destino de cientos de personas que aún no habían nacido. Sacó su rifle y disparó contra los candados. El metal saltó con cada disparo. Las cadenas cayeron. Las puertas de las jaulas se abrieron con un chirrido oxidado que sonó como un grito de liberación. La primera mujer, la de la mirada inquebrantable, salió tambaleándose, sujetándose a los barrotes para mantener el equilibrio. Se arrodilló junto a la mujer herida y la ayudó a salir. Entre las 2, cargaron a la tercera, que apenas podía respirar. ¿Quién eres?, preguntó la primera mujer, estudiando a Thomas con la misma intensidad con la que un general estudia un campo de batalla. Alguien que odia a los esclavistas, respondió Thomas. Y alguien que tiene un rancho a 2 días de aquí. Si pueden cabalgar, las llevo. Si no pueden, esperamos aquí hasta que puedan. La mujer lo miró durante un largo momento. Luego miró a sus compañeras. Luego miró el horizonte donde el sol se hundía dejando rastros de sangre naranja en el cielo. Yo soy Itzel, dijo finalmente. Esta es Neira. Y ella es Ana.
Somos del pueblo Tohono O'odham, pero nuestras madres venían de más lejos. De un linaje más antiguo. Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Somos descendientes de los Anakim. Los que ustedes llaman gigantes. Thomas asintió lentamente. Había oído historias. Leyendas de pueblos antiguos de estatura sobrenatural, mencionados en la Biblia, en relatos de exploradores españoles, en los mitos de las tribus del desierto. Siempre había pensado que eran solo eso, historias. Pero ahí estaban. Reales. Humanas. Encadenadas y casi muertas por el único crimen de ser diferentes. No me importa de dónde vengan, dijo Thomas. Solo me importa a dónde van ahora. Y mi oferta sigue en pie. Itzel extendió su mano. Era una mano enorme, de dedos largos y fuertes, marcada con cicatrices que hablaban de una vida de trabajo y supervivencia. Thomas la estrechó. Su propia mano desapareció en la de ella, pero el apretón fue firme sin ser amenazante. Era el saludo de iguales. Aceptamos, dijo Itzel. Pero cuando Ana se recupere, nos iremos. No somos tu carga. No lo son, respondió Thomas. Pero por ahora. Son mis invitadas. Montaron campo esa noche bajo las estrellas. Thomas encendió un fuego pequeño y preparó un caldo simple con las provisiones que llevaba. Naira, la mujer herida, tenía fiebre alta y deliraba en un idioma que Thomas no entendía. Itzel la cuidaba con una ternura que contrastaba con su presencia imponente. Humedeciendo su frente con un trapo mojado, susurrando palabras de consuelo en su oído. Ana seguía inconsciente, pero respiraba. Era lo único que importaba. Mientras el fuego crepitaba y las estrellas giraban lentamente sobre sus cabezas, Itzel habló. Los hombres que nos encerraron trabajaban para un coronel, dijo. Coronel Whitmore. Compra mujeres indias de ciertos pueblos. Las que somos. Diferentes. Grandes. Fuertes. Gordas. Las que no encajamos en sus ideas de cómo debe ser una india. Nos vende a circos, a exhibiciones, a hombres ricos que coleccionan rarezas. Su voz era plana, sin emoción, pero Thomas podía sentir la furia contenida detrás de cada palabra. Nos capturó hace 3 semanas. Éramos 5. 2 murieron en el camino. Una se resistió. La mataron frente a nosotras. La otra simplemente dejó de comer. Thomas removió el fuego con un palo. Observando cómo las brasas brillaban y morían. ¿Por qué no huyeron antes? Lo intentamos, respondió Itzel. Naira recibió el balazo por eso. ¿Y después? Después nos encadenaron de tal forma que si una intentaba escapar, las otras morían. Así que esperamos. Esperamos a que cometieran un error. O a que llegara alguien como tú. No soy un héroe, dijo Thomas. No te pedí que lo fueras, respondió Itzel. Solo te pedí agua. Se quedaron en silencio después de eso, escuchando el crepitar del fuego y el aullido distante de los coyotes. En algún momento de la noche, Naira dejó de delirar y su respiración se volvió más estable. Ana se movió, gimió suavemente, pero no despertó. Thomas hizo guardia hasta el amanecer. No por desconfianza hacia las mujeres, sino porque sabía que los hombres de Whitmore eventualmente notarían que su mercancía había desaparecido. Y cuando lo hicieran, vendrían a buscarla. Cuando el sol comenzó a pintar el horizonte de rosa y dorado, Itzel se despertó y se sentó junto al fuego. Thomas le pasó café. Ella lo aceptó con un gesto de gratitud y bebió en silencio. Mi rancho se llama Castle Ridge, dijo Thomas después de un rato. No es mucho. Una casa, un granero, algo de tierra. Crío algunos caballos. Cultivo lo suficiente para vivir. Está lejos de todo. La ciudad más cercana está a 1 día de camino. El vecino más próximo a 3 horas. Suena solitario, dijo Itzel. Lo es, admitió Thomas. Pero también es libre. Itzel lo miró con esos ojos que parecían ver a través de las mentiras y las medias verdades. ¿Por qué nos ayudas? Preguntó. No nos conoces. Somos indias. Somos diferentes.
Somos el tipo de personas que la mayoría de los hombres blancos preferiría ver muertas. Thomas tardó en responder. Miraba el café en su taza, las ondas que se formaban en la superficie con cada pequeño temblor de su mano. Porque hace 7 años, dijo finalmente, mi esposa y mi hija murieron de fiebre. Y yo no pude hacer nada. Las vi consumirse día tras día. Y no pude hacer nada. Pedí ayuda. Robé. Ofrecí todo lo que tenía. Pero los médicos blancos de la ciudad dijeron que no valía la pena. Dijeron que era solo fiebre. ¿Qué pasaría? Su voz se quebró ligeramente. No pasó. Y desde entonces, cada vez que veo a alguien que necesita ayuda y puede ser salvado, pienso en ellas. Pienso en que tal vez si alguien las hubiera ayudado entonces. Se detuvo, tragó saliva. Así que ayudo ahora. No porque sea bueno, sino porque no pude hacerlo antes. Itzel no respondió de inmediato. Se quedó mirando el horizonte donde el sol ya había empezado su ascenso implacable. Tu esposa era afortunada de tener a un hombre que la amaba tanto, dijo finalmente. Y tus hijas, si nacen de nuevo en otro mundo, sabrán que su padre no olvidó cómo ama. Era una bendición extraña, formulada de una manera que Thomas no había escuchado antes. Pero era sincera. Podía sentirlo. Gracias, murmuró. Viajaron durante 2 días. El camino era largo y el calor, brutal. Naira montaba detrás de Thomas, apoyándose en su espalda, demasiado débil para cabalgar sola. Itzel llevaba a Ana en brazos, caminando a pie junto al caballo de carga que Thomas había traído. Era una imagen impactante, una mujer india gorda de más de 2 metros cargando a otra mujer igualmente grande como si fuera una niña, atravesando el desierto bajo el sol despiadado sin quejarse, sin detenerse, poniendo un pie delante del otro con una determinación que rozaba lo sobrehumano. Llegaron a Castle Ridge al atardecer del segundo día. El rancho era exactamente como Thomas lo había descrito, modesto pero sólido. Una casa de madera y piedra con un porche amplio. Un granero algo desaliñado pero funcional. Un corral donde media docena de caballos levantaron la cabeza al ver llegar al grupo. Y alrededor, nada más que tierra roja, artemisas y el silencio infinito del desierto. Thomas ayudó a Naira a bajar del caballo y la guió hacia la casa. Itzel lo siguió, todavía cargando a Ana. Entraron por la puerta principal que Itzel tuvo que agachar la cabeza para atravesar y Thomas las condujo a la habitación de invitados. Era pequeña, con una cama estrecha y una ventana que daba al oeste. No es mucho, empezó a disculparse Thomas. Es un techo, lo interrumpió Itzel. Y es más de lo que hemos tenido en mucho tiempo. Esa noche Thomas cocinó. Había olvidado cómo se hacía para más de una persona. Pero hizo su mejor esfuerzo. Preparó frijoles, tortillas que salieron irregulares pero comestibles, y carne seca rehidratada en un caldo con especias que Sara le había enseñado a usar hacía mucho tiempo. Itzel comió sentada en el suelo porque las sillas eran demasiado pequeñas y frágiles para su tamaño. Naira comió un poco, recostada en la cama, con Itzel ayudándola a sostener el plato. Ana seguía sin despertar del todo, pero lograron hacerle beber algo de caldo. Después de la cena, mientras Itzel lavaba los platos en la vacinilla afuera, sus manos enormes manejando los objetos con un cuidado sorprendente, Thomas limpió y vendó la herida de Naira con tiras limpias de una sábana vieja. La infección estaba mejorando, pero todavía necesitaría días, tal vez semanas, para sanar completamente. Mañana iré al pueblo, dijo Thomas. Traeré medicinas. Comida. Lo que necesitemos. ¿Y si preguntan? Dijo Itzel desde la puerta, secándose las manos en su vestido andrajoso. Diré que tengo visitas de familia, respondió Thomas. No es mentira. A partir de ahora, eso es lo que son. Itzel sonrió por primera vez. Era una sonrisa pequeña, cautelosa, como si no estuviera segura de recordar cómo se hacía. Pero estaba ahí. Entonces somos familia, dijo. Familia extraña. Pero familia. Thomas asintió. Familia extraña, repitió. Me gusta cómo suena eso. Esa noche, Thomas se acostó en su propia habitación al otro lado del pasillo y escuchó los sonidos de la casa que había estado vacía durante tanto tiempo, ahora llena de vida.
Escuchó a Itzel moverse suavemente revisando a sus compañeras. Escuchó a Naira toser suavemente. Escuchó el viento del desierto golpear contra las ventanas. Y por primera vez en 7 años, Thomas Mason no se sintió solo. Los primeros días fueron de adaptación. Anna despertó al tercer día, confundida y débil, pero viva. Cuando abrió los ojos y vio el techo de madera sobre su cabeza en lugar del cielo abierto, los barrotes de una jaula, comenzó a llorar. Lloró durante 1 hora, con sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo enorme. Itzel la sostuvo. Naira, todavía débil pero mejorando, le tomó la mano. Y Thomas, sintiéndose inútil pero queriendo ayudar, trajo agua y se sentó en silencio en una esquina de la habitación hasta que el llanto se convirtió en hipos y luego en silencio. Pensé que iba a morir en esa jaula, dijo Anna finalmente. Su voz ronca por el llanto. Pensé que nunca volvería a ver el cielo libre. Pero aquí estás, dijo Itzel con firmeza. Aquí estamos todas. Y nadie nos volverá a encerrar. La recuperación fue lenta pero constante. Naira sanó poco a poco, aunque la herida le dejó una cicatriz en el hombro que siempre le dolería con el frío. Anna recuperó fuerzas comiendo bien por primera vez en semanas. Itzel, que había sido la más fuerte durante todo el calvario, finalmente permitió que su propio cuerpo descansara. Pero a medida que se recuperaban, surgió un problema práctico: la casa era demasiado pequeña. Thomas había construido Castle Ridge para él y Sarah, con planes de expandirla cuando llegaran los hijos. Pero los hijos nunca llegaron, y después de que Sarah muriera, no había visto el sentido de hacer una casa más grande para un solo hombre. Ahora, con 3 mujeres indias de estatura excepcional viviendo bajo su techo. Cada puerta era demasiado baja, cada habitación demasiado estrecha, cada cama demasiado pequeña. No podemos seguir así, dijo Itzel una mañana, después de golpearse la cabeza contra una viga del techo por 3ª vez esa semana. No es sostenible. Ni para nosotras ni para ti. Thomas estaba cortando leña afuera cuando ella salió a hablar con él. El sol de la mañana lo iluminaba de lado, haciendo que su sombra se estirara larga sobre la tierra roja. Ya lo sé, admitió. He estado pensando en eso. Podríamos construir algo separado, sugirió Itzel. Una cabaña más grande. Donde podamos vivir sin tener que agacharnos todo el tiempo. O podríamos agrandar la casa, dijo Thomas. Añadir una ala nueva. Con techos más altos. Habitaciones más amplias. Hizo una pausa, apoyándose en el hacha. Si se van a quedar. Quiero decir. No tienen que hacerlo. Pero si lo hacen. Podríamos hacer de este lugar un verdadero hogar. Itzel lo estudió con esa mirada penetrante que a Thomas ya se estaba acostumbrando. ¿Nos estás ofreciendo quedarnos? ¿Permanentemente? Les estoy ofreciendo un lugar, respondió Thomas. Por el tiempo que lo necesiten. Sea 1 mes, 1 año, para siempre. Este rancho es más grande que yo solo. ¿Y ustedes? Ustedes necesitan un lugar donde puedan ser ustedes mismas sin miedo. Itzel no respondió de inmediato. Miró hacia el horizonte donde el desierto se extendía hasta tocar el cielo. Luego miró la casa, pequeña pero sólida. Luego miró a Thomas. Hablaré con Naira y Anna, dijo finalmente. Pero creo que sí. Creo que nos gustaría quedarnos. Y así comenzó la construcción. Thomas no era carpintero, pero sabía lo suficiente para levantar paredes que no se cayeran. Con la ayuda de Itzel, cuya fuerza era asombrosa, empezaron a construir una nueva ala en el lado este de la casa. Trabajaron durante semanas bajo el sol inclemente, levantando vigas que normalmente requerirían 3 o 4 hombres, pero que Itzel manejaba prácticamente sola. Cavando cimientos profundos en la tierra dura, cortando tablas y clavándolas con clavos que Thomas había comprado en el pueblo. Naira, todavía recuperándose pero ansiosa por ayudar, se encargó de las tareas más delicadas: medir, nivelar, asegurarse de que todo estuviera recto y bien alineado. A Anna, cuya especialidad era la cocina, mantenía a todos alimentados con comidas abundantes que les daban la energía para seguir trabajando día tras día. Fue durante esas semanas de construcción que Thomas realmente llegó a conocerlas. Itzel, descubrió, tenía un sentido del humor seco que salía en los momentos más inesperados.
Cuando Thomas se quejó de lo difícil que era levantar una viga particularmente pesada, ella la levantó con una mano y dijo, tal vez si comieras más de la comida de Ana, tendrías más fuerza, con una expresión tan seria que Thomas se rió durante 5 minutos seguidos. Naira era la pensadora del grupo. Mientras trabajaba, hablaba sobre filosofía, sobre las estrellas, sobre las viejas historias de su pueblo. Explicó que las tres venían de familias donde las mujeres siempre habían sido más grandes que el promedio, más fuertes, más resistentes. Nuestras abuelas decían que éramos el eco de los antiguos, contó una tarde mientras lijaba una tabla. Los Anakin vivieron hace 1000 años, pero su sangre sigue corriendo. Y de vez en cuando, nace una de nosotras. Una que recuerda lo que fuimos. Ana era la más joven de las tres, apenas 25 años, y también la más optimista. Cantaba mientras cocinaba, canciones en su lengua materna que Thomas no entendía pero que lo hacían sentir como si el mundo fuera un lugar menos duro de lo que realmente era. Ella fue quien sugirió pintar la nueva ala de un azul claro como el cielo después de la tormenta, y aunque Thomas pensó que era una idea extraña, cuando terminaron de pintarla, tuvo que admitir que se veía hermosa. La nueva construcción tardó 6 semanas en completarse. Cuando terminaron, el rancho Castelrice había crecido, 4 habitaciones nuevas con techos altos de 3 metros, puertas anchas reforzadas con hierro, ventanas grandes que dejaban entrar la luz del desierto. Una de las habitaciones se convirtió en el dormitorio de Itzel. Otra en el de Naira y Ana, la tercera en un espacio común con una mesa larga donde todos pudieran comer juntos, y la cuarta en una despensa amplia donde Ana podía almacenar comida y hierbas medicinales que recolectaba del desierto. El día que terminaron, se sentaron todos en el porche al atardecer, bebiendo agua fresca del pozo y mirando su trabajo. Es hermoso, dijo Ana, con la voz llena de asombro. Es sólido, añadió Naira con aprobación. Es nuestro, dijo Itzel, y había algo en su voz que hizo que Thomas sintiera un nudo en la garganta. Sí, acordó. Es nuestro. Esa noche Ana cocinó una cena especial, conejo guisado con hierbas del desierto, tortillas frescas, frijoles especiados y un postre hecho con frutos de nopal que sabía dulce y ligeramente ácido. Comieron en la mesa nueva de la sala común nueva, bajo el techo nuevo que no amenazaba con golpear las cabezas de nadie. Y por primera vez desde que las había encontrado, Thomas vio a las tres mujeres realmente relajarse. Rieron. Contaron historias. Naira habló de su infancia en un pequeño pueblo al sur. Itzel compartió recuerdos de su abuela, una mujer que había medido 2 metros y 20 centímetros y que había vivido hasta los 90 años, respetada y temida por igual. Ana habló de su sueño de algún día tener un jardín grande donde pudiera cultivar todas las plantas medicinales que conocía. Thomas contribuyó con sus propias historias. Habló de Sarah, de cómo se habían conocido en una feria en Boston cuando él tenía 20 años y ella 19. De cómo ella lo había elegido a él cuando podría haber elegido a cualquier otro hombre más rico, más guapo, más prometedor. De cómo construyeron Castelrice juntos, con sus propias manos, soñando con una familia que nunca llegó a ser. Ella habría amado esto, dijo Thomas, señalando la mesa llena de comida y risas. Habría amado tenerlas aquí. Entonces vivimos por ella también, dijo Itzel, levantando su taza de agua. Por Sarah Mason, que construyó este lugar. Y por todos nosotros, que le damos nueva vida. Brindaron con agua bajo las vigas nuevas de la casa expandida, mientras afuera el desierto se enfriaba con la noche y las estrellas comenzaban a aparecer una por una. Castelrice ya no era el rancho solitario de un viudo. Se había convertido en un hogar. Pero como Thomas sabía, como todos sabían en el fondo, la paz nunca dura para siempre. Y el mundo exterior, con sus prejuicios y sus miedos y su violencia, eventualmente llamaría a su puerta. Solo era cuestión de tiempo. Los problemas comenzaron de manera sutil, como comienzan la mayoría de los problemas en los pueblos pequeños, con rumores. Thomas había ido a Red Mesa, el pueblo más cercano, para comprar provisiones cada 2 semanas desde que había rescatado a las mujeres. Al principio, nadie hizo preguntas. Era un cliente regular, pagaba en efectivo, compraba lo que necesitaba y se iba. Pero después de 2 meses, la gente empezó a notar que compraba más comida de lo normal. Más tela. Más herramientas.
Y cuando alguien preguntó casualmente si había recibido visitas, Thomas había respondido simplemente: tengo familia quedándose conmigo por un tiempo. La palabra familia en ese contexto podía significar muchas cosas. Primos, hermanos, parientes lejanos. Pero en un pueblo donde todos conocían la historia de todos, donde sabían que Thomas Mason no tenía familia viva después de la muerte de su esposa e hija, la palabra despertó curiosidad. Y la curiosidad, en lugares como Red Mesa, rápidamente se convertía en chisme. Escuché que tiene indias viviendo con él, dijo la señora Hutchinson a la señora Perre mientras compraban harina en la tienda general. ¿Indias?, respondió la señora Perre bajando la voz. ¿Como sirvientas? No lo sé, admitió la señora Hutchinson. Pero sea lo que sea, no es apropiado. Un hombre blanco viviendo solo con mujeres indias. Bueno, tú sabes lo que es. La señora Perre sabía. O creía saber. Y se lo contó a su esposo, que se lo contó al herrero, que se lo contó al cantinero, que se lo contó a cualquiera que quisiera escuchar. Para cuando Thomas regresó a Red Mesa 3 semanas después, el rumor había crecido y mutado hasta convertirse en algo irreconocible. Ahora no eran solo indias. Eran mujeres indias gordas de tamaño monstruoso. No eran 3. Eran 5 o 6 o una docena. No estaban viviendo en Castelrice voluntariamente. Thomas las había secuestrado. O peor, las había comprado. O peor aún, las estaba usando para algún propósito oscuro que la gente del pueblo no quería especificar, pero que implicaban con miradas significativas y silencios incómodos. Thomas notó el cambio de inmediato. Cuando entró a la tienda general, las conversaciones se detuvieron. Cuando pidió sus provisiones habituales, el dueño, un hombre mayor llamado Samuel que siempre había sido amigable, lo atendió con frialdad profesional pero sin la charla casual de siempre. ¿Algo más?, preguntó Samuel cuando Thomas terminó su lista. No, eso es todo, respondió Thomas, confundido por el tono pero sin darle mayor importancia. Mientras empacaba sus compras en el carro, un hombre se acercó. Era el sheriff adjunto, un tipo joven llamado Peters que Thomas había visto algunas veces pero con quien nunca había hablado mucho. Señor Mason, dijo Peters, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Puedo hacerle unas preguntas? Por supuesto, respondió Thomas, atando la lona sobre sus provisiones. He oído que tiene invitados en su rancho. Así es. ¿Puedo preguntar quiénes son? Thomas se enderezó y miró a Peters directamente a los ojos. Familiares, dijo simplemente. Entiendo, Peters asintió, pero su tono sugería que no entendía nada. ¿Solo qué? Bueno, ha habido preguntas. Preocupaciones. Algunos dicen que son indias. ¿Y? ¿Dijo Thomas? Sintiendo que la irritación comenzaba a crecer en su pecho. ¿Es ilegal tener indios como invitados? No, no, Peters levantó las manos en un gesto apaciguador. Por supuesto que no. Es solo que... Bueno, usted entiende. La gente habla. ¿Y cuando un hombre blanco vive con mujeres indias? Especialmente mujeres de características inusuales. Bueno, la gente se pregunta. Que se pregunten, dijo Thomas secamente. Mis invitados no son asunto de nadie más que mío. Por supuesto, Peters dio un paso atrás. Solo. Tenga cuidado. Señor Mason. Hay cierta gente que no ve con buenos ojos este tipo de arreglos. Thomas subió a su carro sin responder y salió de Red Mesa con la sensación incómoda de que algo malo se estaba gestando. Cuando llegó a Castelrice esa noche, encontró a las 3 mujeres esperándolo en el porche. Por la expresión en el rostro de Itzel, supo que ella había sentido lo mismo que él. La tormenta se acercaba. Nos descubrieron, dijo Itzel sin preámbulos cuando Thomas bajó del carro. No exactamente, respondió Thomas. Pero saben que están aquí. Y están preocupados. Preocupados, repitió Naira con amargura. Esa es una palabra muy educada para el miedo y el odio. Tal vez deberíamos irnos, sugirió a Ana en voz baja. Antes de que cause problemas. No, Thomas dijo con firmeza. No van a irse.
Este es su hogar tanto como es el mío. Y no vamos a huir solo porque a la gente del pueblo no le gusta que seamos diferentes. Thomas Itzel se acercó, su altura haciendo que tuviera que inclinar la cabeza para mirarlo a los ojos. Eres un buen hombre. Has hecho más por nosotras de lo que nadie más ha hecho en nuestras vidas. Pero no queremos que sufras por ayudarnos. No queremos que pierdas tu hogar, tu reputación, tu paz. Thomas la miró a ella, luego a Naira, luego a Ana. Las tres tenían la misma expresión, determinación mezclada con resignación. Estaban listas para irse. Acostumbradas a ser rechazadas. Preparadas para ser nómadas de nuevo. Y algo en Thomas se rompió al ver eso. No repitió con más fuerza esta vez. Sara y yo construimos este lugar para ser un hogar. Un lugar donde la gente pudiera ser feliz y segura. Ella murió antes de que pudiéramos hacerlo realidad. Pero ahora tengo la oportunidad de hacerlo. Y no la voy a desperdiciar porque a un puñado de ignorantes no les guste cómo vivo mi vida. Se hizo un largo silencio. El viento del desierto sopló entre ellos, arrastrando polvo y el olor de las artemisas. Finalmente Itzel habló. Entonces nos quedamos, dijo. Pero nos quedamos preparadas. Porque si vienen a buscarnos, a sacarnos por la fuerza. No nos iremos en paz. Thomas asintió. Entonces nos preparamos juntos. En las semanas siguientes, la tensión creció. Thomas siguió yendo a Red Mesa para provisiones, y cada vez el recibimiento era más frío. Nadie era abiertamente hostil, pero la hostilidad estaba ahí. Bajo la superficie, como una corriente subterránea esperando emerger. Luego vinieron los visitantes. El primero fue el pastor de la iglesia metodista de Red Mesa, el reverendo Coleman, un hombre delgado de 50 años con ojos gentiles pero voz firme. Llegó una tarde en su carruaje, vestido con su traje negro de los domingos, y llamó a la puerta de Castelrice con la determinación de quien cree estar haciendo la obra de Dios. Thomas lo recibió en el porche. Las mujeres, por acuerdo mutuo, se quedaron dentro pero cerca de las ventanas. Escuchando. Señor Mason, comenzó el reverendo Coleman. He venido a hablar con usted sobre su alma. Mi alma está bien, reverendo, respondió Thomas con cortesía pero sin calidez. Pero gracias por su preocupación. ¿Es que? Bueno, me han llegado reportes preocupantes, continuó Coleman, ajustándose los anteojos. Dicen que vive con mujeres indias. Mujeres de proporciones inusuales. Y que estas mujeres no son su familia en el sentido tradicional. Son mi familia en el sentido que importa, dijo Thomas. Las cuido. Ellas me cuidan. Vivimos en paz. Pero la apariencia de impropiedad, señor Mason. Coleman se inclinó hacia adelante. Usted es un hombre viudo. Ellas son mujeres solteras. Y son. Bueno, son de otra raza. Otra cultura. La Biblia nos enseña que debe haber orden. Que debe haber separación entre lo puro y lo impuro. Thomas sintió que la ira comenzaba a hervir en su pecho. La Biblia también enseña que debemos amar al prójimo, respondió. Que debemos dar refugio al extranjero. Que debemos alimentar al hambriento y sanar al enfermo. Eso es lo que hago aquí. Sí, pero... Reverendo Thomas se puso de pie, indicando que la conversación había terminado. Aprecio su visita. Pero mi conciencia está tranquila. Y la próxima vez que venga a Castelrice será como invitado o no vendrá en absoluto. Coleman se fue sin otra palabra, subiendo a su carruaje con la espalda rígida de un hombre ofendido. Cuando Thomas entró de nuevo a la casa, encontró a Itzel de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados. Lo puro y lo impuro, repitió ella, y había veneno en su voz. Como si nosotras fuéramos suciedad que necesita ser limpiada. Él no te conoce, dijo Thomas. Si te conociera. No importaría, interrumpió Naira desde la otra habitación. Gente como él ya decidió quiénes somos antes de conocernos. Ya decidió que somos menos. Y nada de lo que hagamos cambiará su opinión. Thomas quería discutir. Quería decir que estaban equivocadas. Pero en el fondo sabía que tenían razón.
El segundo visitante llegó una semana después. Era el sheriff de Red Mesa, un hombre corpulento llamado William Bates que Thomas había conocido vagamente en años anteriores. Bates era conocido por ser duro pero justo. Un hombre de la ley que hacía su trabajo sin favoritismos.